Hola amigos, ¿cómo están? Para mí es un agrado pues estar con ustedes nuevamente. Siempre que vamos a compartir con la iglesia, me siento muy pero muy emocionado porque la verdad es que me encanta compartir con el pueblo de Dios las cosas que eventualmente Dios está haciendo conmigo y que eventualmente Dios está trayendo a la iglesia. Hemos estado hablando estas semanas sobre ciertos temas que tienen que ver con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, cómo manejarlos. Y hoy voy a estar hablando de un tema súper importante y es súper coyuntural en esta situación en la que estamos en este momento, con esto de la pandemia, con el COVID-19, que todo el mundo está en cuarentena. Si bien es cierto, ahorita mismo están relajando muchas cosas, las medidas se están poniendo un poco más suaves, pero de todas maneras sí hay una lejanía y yo sé que en este momento hay mucha gente que puede estar experimentando este tema que vamos a conversar en el día de hoy, que tiene que ver con soledad y abandono. Es importante que conversemos o repasemos un poquito lo que Jesús con nuestras amigas las psicólogas en la primera parte de esta serie que estuvimos hablando, estuvieron conversando sobre esto de los sentimientos, las emociones. Y es importante que sepamos pues que la soledad y el abandono no son emociones, son sentimientos. Entonces, eso hay que entenderlo desde la perspectiva de qué implicaciones tiene cada cosa en el ser humano, en la psiquis humana. Y es así como podemos entender, y de acuerdo a los estudiosos de la psicología, las emociones son reacciones prácticamente, si se puede decir así, fisiológicas, reacciones a probablemente temas externos que producen algo en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, nuestras emociones, en nuestra alma. Son inconscientes, son rápidas, son intensas y es transitorio. Nos impulsan generalmente a la acción, ¿no? En cambio, un sentimiento es consciente, es algo que perdura en el tiempo, se puede gestionar. Esto es súper importante que lo recordemos. Como nos decían nuestras amigas las psicólogas, debemos entender que nuestros sentimientos son completamente gestionables y administrables. Eso eventualmente a mí se puede decir, en buen panameño, me voló la cabeza, porque es claro que de lo que yo lleno mi mente, lo internalizo, puedo racionalizarlo y gestionarlo si verdaderamente me lo propongo. Por otro lado, es un proceso cognitivo, o sea que tienes que meterle algo de análisis, de internalización, es algo subjetivo, es algo que tú sientes, es algo que tú internalizas como que es aplicable para ti en tu momento y también es algo interpretativo. No todos interpretan la misma situación de la misma manera, ni desarrollan sentimientos de la misma forma. Y por eso es que, bueno, yo traigo esta figura que podrás ver aquí. Tiene que ver con aquella película de Disney sobre las emociones, casualmente. Y los psicólogos le han llamado a estas 5 emociones las emociones básicas, ¿no? El miedo, el enfado, la alegría, la tristeza, el desagrado. Y todas son importantes y forman parte de las reacciones del ser humano. Y es aquí entonces donde podemos entender que un sentimiento siempre deriva de una emoción. Y hay que ver entonces cómo estamos manejando nuestros sentimientos. Por ejemplo, esta figura que ves aquí, ves 2 personas, ¿no? Ves a uno sentado en un sofá, pensativo, pareciera que está triste, por lo menos es la impresión que me da. Y hay otra que está con la cabeza baja, obviamente sola, aparentemente en un muelle o algo por el estilo. Y bueno, vemos esta otra figura donde aparece esta persona, solo también, sin ninguna persona a su alrededor, acostado en la grama, relajado, tomando el sol, quién sabe, meditando en las cosas buenas de la vida. Y el otro está solo en una cima de una montaña. Me llamaba mucho la atención estas fotos de las personas solas porque en realidad no estaban solas, estaban con el fotógrafo. Sin embargo, vale la pena expresar
lo que artísticamente estos fotógrafos quisieron darnos a entender. Y es que hay dos formas de interpretar la soledad y el abandono. O lo tomas de una manera introspectiva, una manera que pueda servirte de algo, que puedas sacar de esa soledad, algo bueno, y la otra que puede llevarte a situaciones no muy cómodas a futuro. Y por eso estamos hablando de estos dos escenarios, porque vamos a hablar de dos tipos de soledades en este caso, que aplica también para el tema del sentimiento de abandono. Por ejemplo, en lo que es la soledad negativa, como dicen los psicólogos, uno siente rechazo, probablemente, tal vez en casos de abandono, o que no tiene lo que uno necesita con respecto a, por ejemplo, relaciones interpersonales. Tú te sientes que te embarga la tristeza, ¿no? Eventualmente, en esa soledad negativa, estás tú mismo autoinfligiéndote un aislamiento voluntario nocivo. Y mucha gente lo hace probablemente porque se quieren abstraer de algo que les da miedo, o porque hay una presión social sobre algo, algunos porque les da pereza, eso es harina de otro costal. Y también mucho tiene que ver con la autoestima que cada uno maneja, ¿no? En cambio, la soledad positiva tiene que ver con ese espacio donde no tienes a nadie a tu alrededor, pero utilizas ese tiempo para formas provechosas, como por ejemplo la autorreflexión o la reflexión en temas que te son importantes. La inspiración, por ejemplo, me recuerdo mucho de artistas que necesitan definitivamente sentarse solos. Hay unos que escriben dizque con la banda, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de los músicos. Pero, por ejemplo, mi papá es músico profesional y además de ser guitarrista y concertista de guitarra, es compositor. Ha compuesto obras para la orquesta sinfónica y todo esto, ¿no? Pero yo recuerdo a mi papá ahora solo, sentado en la mesa, inspirado, escribiendo sus notas, ¿no? Obviamente sirve también para esa introspección, para ver qué estoy haciendo, qué quiero de la vida, qué estoy haciendo mal, qué puedo hacer mejor. Para eso es la soledad positiva. Y obviamente esto lo recomiendan muchos psicólogos y hablan de disfrutar de nuestra propia compañía, ¿no? Y aquí hay un tema muy importante y tiene que ver con un estigma social, y es este: siempre la soledad es mala. Y se ha comprobado por muchos estudiosos de la psicología que no es así. Eso probablemente puede ser un estigma social, como por ejemplo aquellos que van al cine solos. Yo era uno de esos. Eventualmente alguna vez, una que otra vez lo hago. Irónicamente, en las veces, hace un tiempo, cuando me iba solo al cine, me encontraba con Fernando Soto, que también le encanta el cine, y prácticamente nos quedábamos juntos viendo la película. Eso era tan gracioso. Y la verdad es que yo disfrutaba eso. Y estaba como la chica que ven ahí comiéndose un popcorn, está feliz, pero ustedes ven al otro muchacho abajo en el cine solo, como si estuviera frustrado, como si estuviera triste. También hay gente que disfruta, por ejemplo, en el almuerzo, irse a un restaurante y comer solo. O, por ejemplo, sentarse en la mesa de un food court y comer completamente solo y disfrutar el momento. Disfrutar la comida que pediste. Ahí veo que hay como un jugo de naranja con hierbabuena. Y veo que, por ejemplo, la chica de arriba está disfrutando el tema. Pero veo la de abajo que está como frustrada, está pensando en la inmortalidad del cangrejo, quién sabe. Y no la veo muy contenta. Entonces son dos formas de ver esa soledad, ¿no? Y de ahí es donde entonces sale la frase esta: hay gente que está rodeada de personas y aún así se sienten solas. En cambio, como ves en la foto esta de los pajaritos, hay un montón de pajaritos arriba. Y hay espacio, no es que no hay espacio. Si se fijan, hay espacio para que este pajarito que está abajo solo se ubique. Pero él está bien, solo, tranquilo. Dice, hay gente que solas se sienten tranquilos y cómodos, como ese pajarito. Sentir ocasionalmente soledad o abandono es algo natural y eventualmente sucede durante el transcurso de nuestra vida varias veces. Pero si es un sentimiento recurrente, debemos prestarle atención y no manejar adecuadamente
nuestro sentimiento de soledad y abandono, cuando esto se perpetúa en el tiempo, puede llevarnos a una depresión y en algunos casos al suicidio. Yo hice un collage de fotos de varios artistas que prácticamente, obviamente, habrá gente que conocerá muchos más que le habrá sucedido lo que le sucedió a estos que están aquí. Pero estos son los que yo conozco, ¿no? Está, por ejemplo, Robin Williams, Chester Bennington, está Kurt Cobain, el señor de Kung Fu, está Amy Winehouse, el señor de Mockingjay, Héctor Lavoe, Heath Ledger, Chris Cornell, por ejemplo. Y bueno, claro, todo el mundo conoce la historia de Marilyn Monroe. Todos ellos, lamentablemente, sufrieron de depresión. Una depresión que no lograron manejar de la manera adecuada y los llevó al suicidio. Pongo allí a Jim Carrey porque él estuvo manejando una situación, como muchos saben, debido a la muerte de su novia. Y casi prácticamente... vimos un colapso en los medios con respecto a su carrera y todo lo que estaba pasando, porque estaba pasando una situación muy difícil de soledad, ¿no? De depresión. Sin embargo, la historia que yo conozco es que conoció a Dios y gracias a Dios se levantó. Y bueno, antes de la pandemia estrenó su última película, que irónicamente fue una película de niños que fue Sonic, muy buena. Y gracias a Dios está bien. Y todos estos que estuve mencionando, si ustedes se fijan, han sufrido lo que los psicólogos y los psiquiatras le llaman el síndrome del payaso triste. Son estos comediantes y gente sumamente extrovertida que vierte prácticamente su vida a dar una imagen de que todo está bien, de hacer muchos chistes, pero lo que están ocultando detrás de esas sonrisas, detrás de los chistes, las bromas, es que están manejando una soledad muy grande, ¿no? Y bueno, ya he hablado mucho de psicología, vamos a hablar de Biblia. Y pongo esta foto aquí como de Walt Disney, porque así dice mi esposa, dice, a lo Walt Disney, vamos a hablar de la historia de este señor que está aquí, que se llama El Rey David. No vamos a hablar de Richard Gere, vamos a hablar de El Rey David. Obviamente esa fue una película muy buena. Probablemente ya notaron que me gusta bastante el cine, ¿no? Así que David, en varias etapas de su vida, experimentó soledad y abandono. Pero su relación con Dios lo ayudó a superar el sentimiento de soledad y abandono nocivo en todo momento. Y aquí podemos ver que, por ejemplo, aparece David en la faz de la Biblia. En 1 Samuel 16 se habla de que él era el último de sus 8 hermanos, el que cuidaba las ovejas. Una vez conversé sobre cuál era la vida de un pastor de ovejas, en ese caso, ¿no? La vida de un pastor de ovejas era alguien que estaba solo, su única relación con el mundo era con sus ovejas, porque él tenía que crear una relación con sus ovejas para que las ovejas lo tomaran como una persona de autoridad. Por ende, él vivía allá, vivía lejos de su padre, lejos de sus hermanos. Generalmente olía a ovejas. Así que no era como que muy divertido estar al lado de este muchacho en tema de olor, ¿no? Así que estaba solo. Pero en medio de esta soledad pudimos ver durante, por ejemplo, una lectura de los Salmos, que esa soledad produjo algo muy bueno y fueron los Salmos, porque dice que David era un adorador, una persona que le gustaba estar delante de la presencia de Dios, adorándolo y experimentando su presencia. Entonces, aunque no tenía personas alrededor, él sentía que estaba lleno y completo porque tenía a Dios. Igualmente, en 1 Samuel, y vamos rápido, en 1 Samuel 15, después de varias historias de desobediencia, Saúl es desechado como rey. E inmediatamente, en el capítulo 16 de 1 Samuel, después de haber estado cuidando las ovejas, muchos sabrán la historia de que pasó este hermano, después pasó el otro hermano, y Dios iba diciendo, este no es, hasta que llegó donde el 7º hermano, y Samuel le pregunta a Jesse, el padre de David, le pregunta, oye, ¿tú no tienes a otro hijo? Y que sí, pero es que él está allá lejos en las ovejas, cuidando las ovejas. Dice, tráelo.
Y Dios dice, ese es, y lo unge como rey. Después de ungirlo como rey, en 1 Samuel 16, vuelve aquel capítulo, como Saúl había sido desechado, él estaba siendo atormentado por un espíritu malo, como dice en ese capítulo. Y resulta que alguien le da una solución. Busca a alguien que sepa tocar y para que eso te calme. Y efectivamente, en ese momento, Saúl conoce a David, lo manda a llamar con su arpa. Dice que cuando él tocaba, el espíritu malo se alejaba de David y se alejaba de Saúl, perdón, y Saúl se calmaba, ¿no? Irónicamente, posterior a esa historia, en medio ya David tenía alguna relación con Saúl por un tiempo y empieza esta pelea de los filisteos y viene Goliat, ¿no? Y todos sabemos la historia de Goliat. Y resulta que David, por un tema muy coyuntural que tiene que ver con comida, llega al campo de batalla y escucha a este hombre insultando al pueblo de Dios y dice, yo voy a pelear con él, ¿va? Y bueno, sabemos la historia de las 5 piedras y todo esto, y Goliat es derrotado por David. Entonces, obviamente, eso fue una gran batalla posterior a la muerte de Goliat, en la que los israelitas ganaron y los filisteos huyeron. Sin embargo, en el capítulo 18, Saúl se siente, o lo documenta la Biblia, dice que sintió profundos celos. Tenía un tema de ego muy grande, porque escuchaba por la calle cada vez que caminaba con David o por todos lados, porque ya David trabajaba para él, y decían, Saúl mató a 1000 y David mató a 10,000, como quien dice, hey, David es más chévere que David, ¿no? Digo, que Saúl. Entonces, eso no le gustaba al tipo. Entonces él, Saúl, hizo varias artimañas para tratar de que David muriera. Cosas como querer casarlo con su hija, después eso no funcionó, después vino otra hija y sí lo quería. Ah, bueno, pero si te quieres casar con mi hija, vas a tener que matar a 200 filisteos, y él lo hizo. Se casó con la chica y bueno, estaba ahí en la casa de Saúl, David viviendo ya con su esposa, que era la hija de Saúl. Y Saúl en esos arranques de ira, primero en una de esas le lanzó una espada que la clavó en la pared, dice la Biblia en el capítulo 18 de Samuel. Y siguió fraguando hasta tratar de tener un plan muy cuajado para matar a David. Y su esposa se dio cuenta y su esposa dijo, hey, te van a matar, así que huye. La cosa es que por la ventana sacó, no se sabe si es por una cortina o una soga, sacó a David por fuera de la ventana y en su cama puso a una estatua, ¿no? Dice que como una pseudopeluca, una cosa así. Y llegaron a matarlo y cuando ven, era la estatua, ¿no? Entonces, ahí Saúl emprende una cacería por David y dice que lo estaba persiguiendo. Y David se va a esconder a un lugar que se llama la cueva de Adulam. Eso está en 1 Samuel capítulo 22. El nombre Adulam significa refugio, irónicamente, porque resulta que, bueno, ese era el nombre que le pusieron, pero él tuvo que salir del palacio y salir huyendo. Y resulta que él pensaba que ese iba a ser el refugio de él contra las intenciones de Saúl. Pero en realidad lo que Dios esperaba de ese momento con David era que Dios fuese su refugio. Dice que la mayoría de los arqueólogos han determinado arqueólogos bíblicos obviamente, que la cueva de Adulam queda súper cerca del lugar donde David mató a Goliat. Entonces, ustedes se imaginan los pensamientos que vienen ¿sabes? A la cabeza de David, ¿no? He hecho lo bueno, ¿sabes? Me he portado bien con la hija del rey, he sido uno de los mejores guerreros del rey hasta donde él me ha permitido, maté al que estaba acechando al mismo rey y ahora este rey se pone de esta manera y de seguro no entendía, o sea, cómo es que él había llegado tan lejos en su carrera, entendiendo que él ya sabía que él había sido ungido rey. Entonces él dice, hey, ahora me toca huir como un criminal escondiéndome en una cueva. Y yo les quiero hablar de un concepto muy importante
Y es lo que hacen generalmente los artistas que les gusta componer, ¿no? Yo me imagino a David que en esa cueva, y mientras estuvo dando vueltas por esos lugares, escondiéndose de David, no es que él tuvo tiempo de sentarse y escribir, ¿ves? El tiempo para escribir, por ejemplo, un salmo, tiene que ser un momento de paz, de quietud, ¿sabes? Para poder sentarte, ordenar tus ideas, ¿no? Y no creo que haya sido en la cueva de Adulam. Yo creo que pudo haber sido un poco después. Sin embargo, hay un concepto muy importante que es el concepto de la inspiración retrospectiva. ¿Qué es eso? Son aquellos artistas, compositores, que se sientan y se inspiran basados en una historia que les sucedió a ellos o les sucedió a otra persona en el pasado. Eso quiere decir que ellos recuerdan. Y no solamente recuerdan, sino que en ese momento se meten en el sentimiento que en ese momento sentían y lo plasman en un papel. Y de ahí salen canciones, de ahí salen prosas, de salen libros, por ejemplo, libros como el de Ana Frank. Lo escribió probablemente en algún momento donde tuvo espacio para hacerlo, lamentablemente no sobrevivió. Pero hay otros libros de autoayuda, gente que ha salido de situaciones difíciles y se sienta después a recordar todo lo que vivió y empieza a escribir. Bueno, de esa cueva de Adulam, de esa situación difícil de huida de parte de David para esconderse de Saúl, salieron varios salmos. Entre esos yo puedo identificar el Salmo 142, el Salmo 27 y el Salmo 22. Les dejo esto aquí por si tienen chance de leerlo después, pero hoy vamos a hablar particularmente del Salmo 22. Va a ser una lectura un poquito larga, pero quisiera que me acompañaran, ¿sí? Por ejemplo, empieza, o he puesto aquí desde el inicio, dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esas palabras me retumban en la mente porque recuerdo las palabras de Jesús en la cruz. Muchos teólogos dicen que el Salmo 22 es un salmo profético. Y ahora verán por qué. Porque no solamente habla de esta frase, pero volvamos a la historia de David huyendo de Saúl en la cueva de Adulam, ¿no? Dice: ¿por qué no vienes a salvarme? ¿Por qué no atiendes a mis lamentos? Dios mío, de día y de noche te llamo, no me respondes. Dice: no hay descanso para mí, pero tú eres santo, tú reinas, alabado por Israel. Nuestros padres confiaron en ti, confiaron y tú los libraste. Te pidieron ayuda y les diste libertad. Confiaron en ti y no los defraudaste. Él ya está declarando, entendiendo que esto no lo está escribiendo en la cueva de Adulam, lo está escribiendo en un momento donde se acordó de cómo se sintió en la cueva. Sigamos, dice. Imagínense lo que dice. ¡Wow! Pero yo no soy un hombre, sino un gusano. Soy el hazmerreír de la gente. Los que me ven se burlan de mí, me hacen muecas, mueven la cabeza y dicen: este confiaba en el Señor, pues el Señor lo libre, ya que tanto lo quiere que lo salve. También son palabras que escuché en la historia y el relato de la cruz, cuando decían: si tú eres el Hijo de Dios, haz que entonces una legión de ángeles venga a salvarte. Otro hint, ¿no? Sigue diciendo: no te alejes de mí. Ya empieza un ruego, ¿no? Pues estoy al borde de la angustia. No tengo quien me ayude. Dice: soy como el agua que se derrama. Imagínese usted la angustia que ese señor sentía y que está poniendo en ese papel, ¿sí? Y dice: mis huesos están dislocados. Mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí. Tengo la boca seca como una teja. Tengo la lengua pegada al paladar. Me has hundido hasta el polvo de la muerte. ¡Wow! Como perros, una banda de malvados me ha rodeado por completo. Me han desgarrado las manos y los pies. Puedo contarme los huesos de que estaba flaco. Porque de seguro en la cueva de Adulam no es que había un McDonald's. O sea,
El tipo estaba en medio desierto, viendo para ver qué iba a hacer para comer. Entonces, imagínense todo lo que pasó David en medio de esa huida, ¿sí? Acompáñenme en eso, ¿sí? Como dicen en inglés, bear with me. Entonces, dice, el sentimiento de soledad y de abandono producen ansiedad, angustia y muchas veces te paraliza. No tomas decisiones y quedas completamente congelado. Y aquí entonces la pregunta del millón, como dicen por ahí. ¿Cómo combato el sentimiento de soledad y abandono y no permito que me destruya? Número 1, debes procurar conocer las promesas de Dios. En el grupo de San Panchus, como yo de cariño le digo, San Francisco, que es el que se reúne en mi casa, siempre le digo, ¿cómo vamos a comportarnos como Dios quiere si no conocemos su palabra? Igual, ¿cómo vamos a creer en qué promesas si no las conocemos? Yo les pongo varias. Y un consejo que le he dado a mis amigos del grupo es, usemos y abusemos del Google. Si lo usamos para buscar figuritas, para los trabajos de nuestros hijos, si lo usamos para buscar noticias o para buscar cualquier cosa que ustedes hacen en Google, usémoslo para nuestro crecimiento espiritual. Y tan sencillo como poner promesas de Dios cuando me siento solo, o en la soledad, o en el abandono. Salen una lista de cantidad de cosas. Hay gente que se ha puesto a indexarlo. Entonces, yo creo, antes la vieja guardia, como yo, usábamos un librito, o era la parte de atrás de las Biblias, que se llamaba concordancia. Si yo me acordaba una palabra, ¡pum!, la buscaba en la concordancia y llegaba al versículo. Y generalmente me aprendía los versículos, lo que no sabía era dónde estaban. Pero ahora Google lo hace por nosotros, así que hagámoslo. Quisiera leer 3 versículos, que son promesas de Dios para las personas que se sienten solas y abandonadas. Por ejemplo, Salmos 27:10. Ese salmo, si me pongo a recordar, de ese salmo han salido como casi, creo que 10 coritos de esos que cantábamos cuando estábamos en la iglesia en los 80. Hay muchos, pero uno de esos es dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. Jehová con todo me recogerá. Y ese era un rumbón, ¿no? Isaías 49:15. ¿Puede una mujer olvidar a su hijo de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ellas, o sea, ese tipo de mamá, se olvidaran, yo no te olvidaré. Eso es lo que dice Dios de ti. Y en el texto de Isaías 41:10 dice, no temas, ¿por qué? Porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. ¿Ve? Entonces, busquemos esas promesas de Dios e internalicémoslas. Si tienes el tiempo y puedes. Mucha gente dice, no, es que ya yo no estoy para eso de estarme aprendiendo cosas, ya estoy muy viejo. No, el día que dejamos de aprender, ese día morimos. Nosotros debemos ser, como decía mi profesor de filosofía de la escuela, Whitbert Ureña, me acuerdo muy bien de él, decía, nosotros debemos dejar de ser sabelotodos y ser apréndelo todo. Todos los días tenemos que aprender algo nuevo, tenemos que enfocarnos en aprender de la palabra del Señor. Y amén de que nos aprendamos de memoria los textos bíblicos para que eso sea lo que nos sustente en los tiempos de soledad, en los tiempos de abandono que podamos sentir. Número 2. Administremos nuestros pensamientos. Lo decía al inicio, nuestros pensamientos, acorde con lo que se ha comprobado por parte de los psicólogos y los estudiosos de esta materia, se pueden administrar, se pueden gestionar. ¿Ve? Y resulta que esto es súper importante porque con lo que llenamos nuestra mente y con las decisiones que tomamos podemos efectivamente tener ciertos estados de ánimo saludables. Como por ejemplo lo que dice aquí en Isaías 26, versículo 3 al 4. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo mantengo mi pensamiento en las cosas que Dios ha prometido para mí, en Dios, mantenerme consciente de que Dios está conmigo, yo puedo disfrutar de completa paz. Decía un amigo
mi amigo Roberto Coping, decía, esto de paz, ¿qué es paz? No, no es peace and love y estas marchas de paz y perfecto, la paz mundial, como dicen las mises, pero de la paz de la cual estamos hablando es esa paz que habla Jesucristo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Ah? Y decía mi amigo Roberto Copín, la paz, este tipo de paz, es aquella que implica un mundo interior ordenado. Si yo tengo mi mundo interior ordenado, aunque el mundo exterior esté cayéndose a pedazos, yo puedo mantenerme firme. ¿Y cómo puede estar ese mundo ordenado? Si yo mantengo mi pensamiento en Jesucristo, mantengo mi pensamiento en las promesas que Dios ha dado de mí o ha dicho de mí, ¿sí? Número 3. Dios a veces permite este tipo de situaciones para que nosotros tornemos nuestra mirada a Él. Muchas veces estamos tan ensimismados y tan enfocados en tantas cosas que verdaderamente no son importantes. Dice que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, pongamos nuestros pensamientos, decidamos pensar en el reino de Dios, decidamos pensar en Dios, en qué es lo que Dios quiere para mí, ¿sí? En el medio de la soledad y tal vez también del abandono, podemos ver a Dios obrando. Es una realidad. Pues este tipo de situaciones hace que nosotros nos tornemos mucho más sensibles a los detalles que Dios está haciendo por nosotros. Dios hace y Dios permite este tipo de situaciones a mucha gente. ¿Para qué? Para que puedan verlo a Él obrando. Así como Dios no quería o quería enseñarle a David que su refugio no era la cueva de Adulán, su refugio era Él. Eso es lo que muchas veces Dios permite que suceda en estas situaciones que enfrentamos, estas situaciones difíciles de soledad o de tristeza. Número 4, conocernos a nosotros mismos. Definir qué es lo que queremos. Y esto debemos entenderlo, no todos somos iguales. Entonces, hay personas que se energizan teniendo a 10,000 personas alrededor, la fiesta, que si ser el centro de atención, y hay otras que se energizan estando tranquilos. Entonces, necesitamos reconocer quiénes somos. Más allá del hecho de que la sociedad, como dicen por ahí, que la sociedad prefiere a los extrovertidos. Pero la realidad es que todos somos diferentes. La realidad es que debemos reconocer qué es lo que queremos hacer bien para Dios, qué nos funciona a nosotros y estar tranquilos con eso. Y no manejarnos con ese estigma social de que, porque él está prácticamente sin ninguna compañía, está solo, pobrecito. No, pero que quién sabe, eres como aquella fotografía del inicio que estás acostado en la grama tranquilo, pensando en cosas buenas, ¿ves? O como la otra chica también, que estaba, el otro muchacho, perdón, que estaba en la cima de la montaña, súper contento que había subido, está solo, mirando hacia la inmensidad de ese paisaje. Entonces, aprendamos eso, debemos ser sinceros con nosotros mismos y reconocer también el otro extremo, que es cuando nosotros nos autoexcluimos y nos autoaislamos porque sea que nos dé pereza, conozco a personas así, o por culpa, es que ya me equivoqué, me voy a equivocar otra vez, mejor no, y te embarga una culpa y entonces mejor me quedo solo, o por miedo, ¿ves? Miedo, ¿qué me va a pasar? Mejor me quedo solo, ¿ves? Estar solo para unos es sentir soledad, eso es una realidad, pero para otros, es como piece of cake, yo estoy tranquilo conmigo mismo. Lo que debemos buscar es un balance donde verdaderamente podamos exponernos a lo que Dios quiere para nosotros. Número 5, cambiar nuestro pensamiento y tomar decisiones. Por ejemplo, buscar nuevas formas de involucrarnos en tareas que agreguen valor a nuestra vida, a la comunidad, a la iglesia, a nuestra familia. Como por ejemplo, ya sea voluntariado para hacer algo bueno por la comunidad o por tu familia o por tu trabajo o tu empresa. Pero también, ¿por qué no? Servir a Dios. También tiene que ver con mantenerte ocupado en actividades productivas. Y esto lo usan mucho los terapistas de adicciones. Cuando, por ejemplo, tú le quitas algo a alguien, dejas un hueco allí. Entonces, ¿cómo lleno ese hueco? Eso hay que pensarlo. Hay que idear formas de cómo eventualmente
ya no voy a tener en este recipiente, no voy a tener soledad, no voy a tener tristeza, no voy a tener abandono, voy a tener algo. Entonces voy a mantener mi mente ocupada en actividades que me generen valor a mí. Y también es un hecho que mucho ayuda a vencer estos pensamientos cuando nos exponemos voluntariamente a temas o cosas que nos producen miedo, pero que podemos reconocer que si las hiciéramos o si las enfrentáramos, nos podrían producir crecimiento. Número 6, y con esto prácticamente estoy tirando mi cédula al piso, como decimos por ahí. Muchos que verán esto, especialmente los más jóvenes, no sabrán de qué se trata la foto, pero los de mi edad o más sabrán que se trata de los Jetson. Y resulta que esto era algo que veíamos como muy lejos. Esa gente que veía a una persona por un teléfono. Ahora entendemos que es el celular, una videollamada. O por ¿cómo se llama? El reloj. Ahora existen estos Samsung Gear y el otro, ¿cómo es que se llama? El iWatch y la cuestión que tú puedes comunicarte. Entonces, aprovechando todo esto que nos da la tecnología, aunque estemos en esta cuarentena por el COVID, podemos identificar redes de apoyo. Y esto no es para ponerle un nombre, las redes de apoyo. No, no, no. ¿Cuál es tu círculo? ¿Cuál es el círculo de personas que buscan lo mismo que tú, que te energizan, que te ayudan a echar hacia adelante? Y debes provocar entonces reuniones de contacto. Y aprovechemos la tecnología. Usemos el Zoom. Si son 45 minutos, ¡hey! Aprovecha esos 45 minutos. Usa una videollamada por WhatsApp. Resulta que puedes poner hasta 4 personas, o sea, incluyendo a ti 4 personas, en una llamada de 4 y viéndole la cara. ¿Ves? Busquemos esos momentos de compartir, aunque estemos lejos, pero podemos nosotros voluntariamente tomar la decisión de acercarnos y con eso vencer nosotros proactivamente cualquier sentimiento de soledad o abandono. Y por último, esto es bien delicado, porque nosotros debemos estar en un momento en nuestra vida o exponernos a la situación personal de que podamos identificar si eventualmente nosotros estamos sintiendo sentimientos de soledad o de abandono de forma constante y prolongada. Porque, señores, eso es verdaderamente una señal de alarma que debe ser atendida muy rápido. Ya vimos prácticamente en aquella foto de collage de fotos de personas que no supieron manejar estos sentimientos de soledad, de depresión, que eventualmente se tornó algo clínico. ¿Ve? Podríamos estar frente a una enfermedad mental derivada de trastornos de la personalidad. Yo se los digo porque eventualmente en mi familia pues he tenido la experiencia con varios que han pasado por estos problemas de salud mental. Y muchas veces es un tabú porque cuando te dicen, hey, tienes un problema de salud mental, de una vez dices, es que estoy loco, me van a discriminar. Y no es así. La enfermedad mental es tan igual que una enfermedad cardíaca, que una enfermedad metabólica, que tal vez una enfermedad que muchas veces es degenerativa si no se atiende. Y hay muchos tratamientos. Entonces, debemos abordar esto con responsabilidad. Y lo principal, amigos, es buscar ayuda. Si verdaderamente tú haces un autoexamen en medio de esta soledad que eventualmente puede que estés pasando, y tú dices, hey, yo estoy experimentando variaciones constantes de mi estado de ánimo, busquemos la ayuda de un profesional. Porque debemos procurar medir el nivel de soledad que estamos experimentando, el nivel de tristeza que estamos manejando, cuán constante me siento triste, cuán constante me siento desolado, cuán constante me siento abandonado. Y si en efecto llevamos tiempo en esto, tenemos que buscar ayuda. No necesariamente todas las batallas las tienes que pelear solo. Y más si hay profesionales que han estudiado toda su vida esto. Así que yo les animo que si eventualmente están experimentando una situación como esta, empecemos por buscar ayuda de un profesional de la psicología, por ejemplo. Ese profesional de la psicología te va a ayudar a orientarte. Yo le doy gracias a mi mamá porque eventualmente en mi adolescencia pasé una etapa muy difícil por muchas cosas que ocurrieron en mi vida. Y mi mamá tomó la decisión de llevarme, recuerdo,
el lugar de consejería y psicología, se llamaba Mundo Diferente. Muy bueno. Hasta el sol de hoy recuerdo a Cela Golis, a Esilda Ho, a la doctora Yariela Albayati, que tuvieron mucha paciencia con mi hermano, con mi mamá, conmigo, y nos atendieron muy bien y nos ayudaron a salir de una situación de crisis emocional que en ese momento pudimos haber estado pasando. Así que les animo a que hagamos eso sin pena. Eso no debe ser ningún tipo de tabú, ni tampoco tiene que ser un estigma para nadie. Reconocer que tenemos un problema y que podemos buscar ayuda. Lo peor es no poder contar con esa ayuda. Y si eventualmente en la iglesia de alguna manera pudiésemos apoyarte, acércate a un líder, habla con tu líder y buscaremos la manera de ver cómo te podemos apoyar en este sentido. Y bueno, para cerrar, yo quisiera que recordáramos un poquitito esto que leímos en el Salmo 22. Estaba bien depresivo, ¿cierto? Era como que, ay, yo soy un gusano, no soy un hombre. ¿Cuánto me has abandonado? Pero recuerden, por favor, manténgase conmigo. Recuerden que ese autor que estaba escribiendo eso lo estaba haciendo a través de la inspiración retrospectiva. O sea que él estaba sentado tranquilo en un lugar, en la soledad, si se puede decir así, pero estaba haciendo algo productivo, que era plasmar en ese papel lo que él vivió en la cueva de Adulam y en ese tiempo donde él estaba huyendo de Saúl. ¿Ve? Entonces, miren cómo termina el Salmo 22. Después de haber escuchado todo eso, todo ese lamento, toda esa súplica de ayúdame por favor que me muero, mira cómo termina el Salmo 22. Dice así: yo te alabaré a ti, yo hablaré de ti, disculpen, a mis hermanos. Te alabaré en sus reuniones. Dice, ustedes los que honran al Señor, alábenlo. Glorifíquenlo todos los descendientes de Jacob, adórenlo todos los descendientes de Israel. Miren esto que está subrayado. Dice, pues Él no desprecia ni pasa por alto el sufrimiento de los pobres, ni se esconde de ellos. Él los oye cuando le piden ayuda. En presencia de tu pueblo numeroso, alabaré tu fidelidad. Delante de los que te honran, te cumpliré mis promesas. Mis descendientes adorarán al Señor y hablarán de Él toda la vida. A los que nazcan después, les contarán de tu justicia y de tus obras. ¿Se imaginan? Ese mismo que decía, siento que mi corazón se derrite como una cera. Me estoy muriendo. Pero en el mismo relato, Él habla de esto. Él dice, pues Él, o sea Dios, no desprecia ni pasa por alto el sufrimiento de los pobres, ni se esconde de ellos. Él los oye cuando le piden ayuda. ¿Qué quiere decir? David está escribiendo este salmo entendiendo que él ya vivió esa historia. Él vivió desde el momento donde él decía, puedo contar mis huesos. ¿Qué quiere decir? Él estaba pasando hambre. Eso no fueron 2 días, eso fue una buena cantidad de días, donde él estuvo en desesperación, huyendo, escondiéndose. Pero Dios lo sacó. Dios lo levantó, Dios lo acompañó, Dios no lo dejó abandonado. Dios no pasó por alto su sufrimiento ni se escondió de él cuando él le pidió ayuda. Por eso él escribe eso y por eso dice, alabaré tu fidelidad y haré que mis descendientes te adoren. Y haré que ellos hablen de ti aún después, a los que nazcan después. Y les contarán de tu justicia y de tus obras. O sea, lo que hiciste conmigo. De esa manera yo me expreso de esa persona que me ayudó. Y ese que ayudó a David, ese que estuvo con David durante su tiempo de huida, durante esa cueva de Adulam. Ese que lo sacó de esa angustia que él tenía, de esa soledad, de ese abandono. Ese es el mismo Dios que está contigo y que puede hacer grandes cosas contigo si tú te decides a que tus pensamientos permanezcan en Él. Como dice ese versículo, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Busquemos de Dios. Busquemos y decidamos administrar nuestros pensamientos de tal manera de que nuestros pensamientos respondan a Dios en todo momento. Vamos a orar.
Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres Dios, tú eres fiel y que para siempre es tu misericordia, Señor. Agradecemos, Señor, que tú siempre estás pendiente de nosotros. Tú tienes un plan con nosotros y tú harás con nosotros conforme a tu propósito, Señor. Ayúdanos a verte, ayúdanos a estar conscientes de todas las cosas que tú haces y que quieres hacer por nosotros, Señor. Queremos hacer tu voluntad. Queremos que en todo momento tú nos des fuerza, Señor, para seguir mirándote a ti, para seguir confiando en ti, Señor. Queremos seguir confiando en ti. Gracias por tu amor, porque nunca cesa de estar con nosotros tu amor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Chao. Gracias por estar con nosotros haciendo iglesia. Este es nuestro tiempo de participar del plan de Dios en relación a las finanzas. Tu aporte es administrado con transparencia y responsabilidad. Dar nuestros diezmos y ofrendas refleja un corazón agradecido que quiere devolverle a Dios una parte de lo que nos ha dado. Esta es nuestra oportunidad de mostrarle a Dios que Él es el primero en nuestras vidas. Tus ofrendas y diezmos los puedes hacer a través de transferencia bancaria a la siguiente cuenta. Gracias por tu aporte. El mismo será utilizado para la extensión del reino de Dios y cumplir nuestra misión como iglesia.